¿Conseguido? Bueno, pues un placer estar aquí, un placer que estén aquí también. Y vamos a hacer una charla tipo dúo, como los buenos dúos, en la cual en la primera parte voy a hablar yo de nuestro cerebro, sobre todo para relacionarlo con algo que parece un poco aliado o poco imbricado, pero que en realidad es tremendamente importante para el cerebro, que es el senderismo. El senderismo y todo lo que es el contacto con la naturaleza es absolutamente esencial para la salud cerebral. Y para eso, evidentemente, luego pasaré la palabra a Juan, que realmente, si piensan en una guía de senderismo de Canarias andante, es él. Es un busto parlante de los senderos de Canarias. Yo creo que no ha dejado trozo de isla que no conozca perfectamente. Y bueno, pues para empezar, yo quería simplemente comentarles algo extremadamente importante. Este cerebro que tenemos aquí y del que apenas nos acordamos, ¿no? El cerebro, siempre digo que es el órgano que lo conoce menos, todo menos a sí mismo. Es un órgano del que prácticamente dependemos para absolutamente todo. Es difícil encontrar una función de la que el cerebro no se haga cargo y no gestione. Y uno de los aspectos más importantes en la actividad cerebral del ser humano, una de las esenciales, es precisamente la gestión de las emociones y de el contacto y el contexto del medio social. Y cuando hablamos de las emociones, muchas veces siempre tenemos tendencia a pensar de las emociones de nosotros hacia los demás. Pero hay un aspecto absolutamente esencial en el cerebro y es las emociones con uno mismo, la autopercepción. Fijaos que un aspecto de los cuales el cerebro es el gran responsable es precisamente del dolor. Y cuando pensamos en el dolor, evidentemente a nadie le gusta. Y sin embargo, la gestión del dolor es para el cerebro una de las actividades que nos permite también contactar en situaciones de alarma con nuestro yo interno, ¿no? Y darnos cuenta de que hay algo que no está yendo bien. Hasta el punto de que el cerebro se acuerda tanto del dolor que cuando dejamos de tener un miembro, porque desgraciadamente nos lo han amputado, el cerebro sigue recordando ese miembro y sigue doliéndole ese miembro y sigue teniendo sensaciones, cosquillas, como si ese miembro todavía se postergara en ese cuerpo. Hasta ese punto el cerebro es capaz de, por decirlo así, generar nuestro mundo. Hay algunas filosofías que dicen que ¿qué existe primero, el mundo o el cerebro? Es probable que cada cerebro de nosotros esté generando su propio mundo. Bueno, hablando del cerebro, hay que pensar que es un órgano tremendamente activo. Para aquellos que a lo mejor no lo tengan todavía muy claro, tenemos superpoderes cerebrales desde este momento ya, porque usamos el 100% de nuestro cerebro y lo usamos tanto de día como de noche. Es un órgano que nunca descansa, siempre está activo de día y de noche. Claro, toda esa actividad cerebral provoca que tengamos también un gran gasto metabólico. Piensen que para ser un órgano relativamente pequeño, tiene aproximadamente un peso del 2%, del 2% del total del cuerpo. Sin embargo, fíjense, consume 10 veces más oxígeno del que le correspondería. Y eso es por esa avidez y esa actividad cerebral tan intensa que produce. Por otra parte, consume también una alta cantidad de glucosa, 60% de la glucosa. Imagínense, 60% del total de la glucosa que producimos se la consume el cerebro él solito. Y eso, con independencia de que estén calculando las grandes ecuaciones del cosmos o que estén simplemente pensando en estoy aquí en la playa, fíjate otra olita que está rompiendo al acantilado. Bien. Y luego, claro, todo eso conlleva a que el número de kilocalorías que el cerebro consume per se sea muy elevado, unas 600 kilocalorías al día. Eso corresponde aproximadamente a un tercio del consumo total de kilocalorías de una persona diariamente. Consecuencia, no podemos tener mucho más músculo. No es viable.
Porque si quisiéramos tener mucho más músculo, por ejemplo, como la musculatura de un primates, estaríamos masticando aproximadamente 18 horas al día para poder asumir esa gran cantidad de musculatura al mismo tiempo que queremos mantener los 85.000 millones de neuronas de los que disponemos para funcionar. Entonces, no podemos tener más músculo. ¿Y podemos tener más cerebro? Pues seguramente en superficie ya hemos alcanzado la máxima superficie que nos podemos permitir también como cerebro. Porque aunque no lo sepan, el cerebro en su extensión total ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados. Imagínense, yo siempre digo que es como un mantel para 6 comensales. Lo que pasa es que está ahí, ¿no? Todo arrugado, todo comprimido dentro del cráneo. Pero si quisiéramos tener más cerebro, es bastante probable que no pudiéramos dar a luz a través en un parto natural. Tendríamos realmente, de alguna manera, que sacrificar a la pobre madre en el momento del parto. Entonces, seguramente no podemos tener más superficie cerebral, no puede crecer más. Eso no quiere decir que no pueda mejorar, luego lo comentamos. Bien, algunas cosas que tenemos que pensar sobre nuestro cerebro es que está formado fundamentalmente de agua. Es tremendamente sensible a la deshidratación. Hace poco, por ejemplo, estuvimos Juan y yo en Perú, en el Winicunca, a 5.200 metros de altitud, y nos dio así una pequeña sensación de mareo. Juan me dijo, me estoy empezando a encontrar mal. Digo, Juan, no has bebido nada, tienes que beber agua. El cerebro es tremendamente sensible a la deshidratación. Es uno de los órganos más sensibles a la deshidratación que tenemos. Y muchas veces cuando estamos en la sensación de aturdido, etcétera, ¡ay! Dale un poco de azúcar. Dale agua. Necesitamos agua. Tengo un pequeño dolor de cabeza. Necesitas agua. Muchas veces es solamente aumentar el consumo de agua. También el otro aspecto es que es el órgano más graso que tenemos. Junto con esa grasilla que nos sale cuando nos compramos una talla pequeña de pantalón, ¿verdad? El cerebro es el órgano más graso que tenemos. Y es una grasa que llamamos grasa funcional. No es una grasa que se gaste, no la utiliza metabólicamente hablando, ¿no? Si hacen algún tipo de régimen y pierden peso, el cerebro sigue pesando lo mismo. Pero sin embargo, hay un aspecto del cerebro y es que no produce apenas una grasa esencial que necesita para funcionar. El cerebro es un órgano que comunica en sus células por corrientes eléctricas, junto con aspectos químicos. Y la electricidad, evidentemente, disipa calor. Aparte de que si el cerebro no tuviera esa grasa, es posible que se achicharrara. Entonces, la grasa que tiene el cerebro la utiliza fundamentalmente para que las neuronas hablen entre ellas, para que comuniquen. Y si la grasa del cerebro se pierde, también se ralentiza la comunicación neuronal. Entonces, la grasa del cerebro es fundamental para su funcionamiento y no la produce. Entonces, hay que ingerirla. Sobre todo, bueno, personas como nosotros, que en general somos de origen occidental, ¿no? Porque hay a lo mejor algunas tribus, sobre todo veganas, que han sido veganas durante muchas generaciones, como son las tribus hindúes, algunas tribus hindúes, que con la evolución han conseguido adaptarse y pueden producir grasa a partir de vegetales, la grasa del cerebro. Pero los occidentales en general, el total de grasa que producimos de la que el cerebro necesita es solamente un 2%. El resto hay que incorporarlo en la comida. Bien, el cerebro no alcanza su madurez hasta muy tarde, aproximadamente los 26-28 años. Eso implica que, su peso final es aproximadamente hacia los 3 años, pero luego empieza a gestionar y a generar toda esa inmensa red de conexiones neuronales. Y eso normalmente se alcanza hacia los 26 años. Reflexión. Un cerebro que no haya alcanzado todavía su madurez en su circuito neuronal va a ser tremendamente sensible a intervenciones farmacológicas.
Siempre va a ser muchísimo más vulnerable un cerebro, por ejemplo, que consuma, por decirlo así, una alta cantidad de cannabis de manera asidua y, por ejemplo, se aumenta mucho el riesgo de esquizofrenia. Mientras que en un cerebro ya más maduro el riesgo de esas enfermedades no son tan evidentes, ¿no? También lo mismo le ocurre con la depresión. Y todo lo que sean tóxicos o neurotóxicos para el cerebro son precisamente vulnerables en cerebros jóvenes. Bien. Acompañado a esa inmensa cantidad de nutrientes y de oxígeno, el cerebro, claro, necesita las carreteras necesarias para que eso circule. ¿Por dónde circula el oxígeno y la glucosa? Por la sangre. Entonces tiene aproximadamente 600 kilómetros de vasos sanguíneos, que también tenemos que mantener. Y una de las formas de mantenerlos es precisamente con el ejercicio físico y la buena oxigenación. Por eso en el senderismo es una de las cosas que primero se consigue, ¿no? Estar en un espacio abierto, respirar mejor, activar la circulación, eso ayuda también a mantener la juventud cerebral. Bien, otro aspecto que es parte de una investigación de los últimos 15 años es los microorganismos del intestino. Estamos hablando de un ejército de casi 2 kilos de peso que habitan en el colon. Se dice que si salieran del ombligo llegarían en fila india hasta la luna. Y son microorganismos que ejercen funciones importantísimas para el equilibrio emocional, para la memoria, para mantener también una actitud de movimiento adecuada, la coordinación, etc. Y esos estudios están empezando un poco a darnos la luz sobre los inconvenientes que genera tener desequilibrios en los microorganismos del intestino. Enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, autismo, esclerosis lateral amiotrófica, insomnio, depresión, se asocian cada vez más con desequilibrios en los microorganismos del intestino. Hace poco vinieron a verme la Asociación de Enfermos de Parkinson temprano, es decir, personas que tienen Parkinson con 30, 40 años, que es una edad muy temprana, y la mayoría de ellos coincidían que tenían muchos desajustes intestinales y que en algunos casos habían estado sometidos a tratamientos con antibióticos prolongados en el pasado. Y claro, un tratamiento con antibióticos también te está afectando a la microbiota intestinal. Entonces decían que habían tenido previamente, antes de iniciar el curso del Parkinson, muchos problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el intestino puede ser el gran aliado o también el gran enemigo de nuestro cerebro si no lo cuidamos bien. Y el intestino también mejora con el ejercicio físico, sobre todo al aire libre. Luego lo comentaré, pero hay estudios que demuestran que una forma de equilibrar nuestra microbiota intestinal es precisamente haciendo ejercicio físico aeróbico. Bien, y luego por último, una noticia yo creo que para todos los que estamos aquí, la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas, se mantiene toda la vida. Toda la vida. El último estudio demuestra que a los 90 años seguimos produciendo nuevas neuronas. ¿Y saben una forma de activar la formación de nuevas neuronas? Mover las piernas. Cuando se analiza en el cerebro de astronautas que han estado más de un mes en situación de ingravidez, con lo cual no han podido ejercitar las piernas, pierden un 30% la formación de nuevas neuronas en la zona del hipocampo, que es la zona asociada con la gestión de la memoria espacial, de la memoria en la orientación, que yo la tengo bastante mal porque soy muy mala orientándome. Pues si ustedes mueven las piernas, están a su vez generando nuevas neuronas y sobre todo cuando están en espacios nuevos. Y eso ayuda bastante al senderismo. Bueno, ¿cuál es el éxito de nuestra especie? Vamos a analizar ese gráfico que aunque no lo vean muy bien, lo voy a explicar. Lo que estamos viendo en ese gráfico es la evolución del tamaño de nuestro cerebro, desde nuestros ancestros hasta nuestra historia actual. Los estudios demuestran que nuestro cerebro
tuvo un aumento exponencial de su volumen cerebral en un tiempo récord. Durante los últimos más o menos 6.000 años de nuestra prehistoria como especie, nuestro cerebro aumentó por 3 su volumen. Por 3. Y cuando nos ponemos a pensar cuál es el éxito de nuestra especie, yo no sé si ustedes han tenido la ocasión de ir alguna vez, por ejemplo, a un safari de estos de grandes mamíferos. Yo hice uno, había jirafas, había leonas, había hipopótamos, etc. Allí el que menos pesaba 6.000 kilos, pero el que menos corría alcanzaba los 30-40 kilómetros por hora, cosa que yo en la vida hubiera podido conseguir de ninguna manera. Pero además, nuestro oído es mediocre, la vista también, el olfato no es muy bueno. Piensen, por ejemplo, que el número de receptores que tiene un elefante para el olfato multiplica por 10.000 nuestro número de receptores en el olfato. El elefante, sí. Nuestro aparato locomotor es regular. Desarrollo fetal muy largo. A ver, tú ves muchos mamíferos a las pocas horas de haber nacido ya se mueven, ya caminan, ya, yo qué sé, ya casi les puedes dar la tarjeta de crédito y que se vayan al supermercado a comprar. Sin embargo, nuestro desarrollo fetal es muy largo. Y luego, el desarrollo de la descendencia también es lento. Desde que nacemos hasta que somos capaces de ser autónomos, bueno, ¿qué le vamos a decir a los que son padres, no? Que luego, además, a los 40 años vuelven otra vez a casa. Bien, entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál puede ser el éxito de nuestra especie? ¿En qué consiste que hayamos progresado tan rápidamente y con tanto éxito a lo largo de la evolución, de nuestra evolución? El cerebro. Pero ojo, los mamíferos todos tienen cerebro. Los primeros cerebros datan de hace miles de millones de años, pero nuestro cerebro tiene una característica que es única, y es que tiene una rápida capacidad de adaptación, lo que se llama la plasticidad cerebral. Y es un concepto, digamos, relativamente reciente, porque cuando se empezó a estudiar nuestro cerebro, siempre se decía, bueno, hay zonas que se encargan de tal función o de tal otra, pero luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que el cerebro se adapta constantemente a los cambios. Si ustedes, por ejemplo, tienen una lesión cerebral de algún tipo, el cerebro va a intentar recomponer y asumir en la parte que está fallando esa nueva actividad para paliar los defectos y los déficits. Hay casos absolutamente fascinantes de algunas personas que han nacido únicamente con un hemisferio cerebral y que han sido capaces, gracias a esa plasticidad cerebral, de llegar a hablar, de llegar a caminar, de llegar a comprender y tener una memoria estupenda, con medio cerebro solamente, gracias a esa capacidad del cerebro de regenerarse y recomponerse a sí mismo. Y eso es innato al ser humano. Fíjense que el cerebro incluso se modifica anatómicamente solamente con la previsualización de una tarea. Por ejemplo, si ustedes se ponen a mover los dedos y todos los días se tiran un rato moviendo los dedos, es bastante probable que si hacemos una resonancia magnética veamos que hay unas zonas del cerebro que se están encendiendo porque están ustedes ejercitando los dedos, ¿no? Y están gestionando el movimiento de los dedos. Pero si ahora le decimos a esas personas que piensen en el movimiento de los dedos y estén días y días pensando en el movimiento de los dedos, es bastante probable que también tengan un mayor desarrollo de las zonas que se encargan de esa motilidad en los dedos, sin haber hecho absolutamente ningún tipo de movimiento con los propios dedos. Incluso se llega a desarrollar la musculatura de los dedos, sin haber movido los dedos. No sé si funciona para la tableta. Ese estudio no se ha hecho. Sería un chollo pensar que tienes tableta y al mes siguiente tenerla, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto ese ejemplo nos está diciendo que tan solo la previsualización de una tarea puede incluso modificar nuestra fisiología. Tan solo la previsualización. Bien, y luego, evidentemente,
La mente humana se modifica con el medio ambiente y los estímulos externos. Un ejemplo lo tenemos en épocas recientes. En Europa se afirma, porque así se ha estudiado en grandes cohortes, que el cociente intelectual ha disminuido en 7 puntos en los últimos 30 años. Es decir, que si la media de cociente intelectual de una persona promedio era de 100, pues ahora la media ha bajado a 93. Dice uno, madre mía, cada vez somos más torpes. Vamos a analizarlo en detalle. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Hemos cambiado muchísimo la gestión, por ejemplo, de nuestra actividad intelectual y cognitiva. Ya no usamos tanto, por ejemplo, la actividad del pensamiento lógico. Ya no hacemos problemas matemáticos como antes. De hecho, de 5 personas que hacían bien un problema matemático hace más de 30 años, ahora solamente lo hace 1. Hemos vuelto a cociente intelectual de principios del siglo XX, en 30 años. Pero, sin embargo, seguramente lo que está ocurriendo es que ya no podemos utilizar los test que se hacían antes para medir el cociente intelectual, porque nuestra cabeza está cambiando su forma de funcionar. Es bastante probable que tengamos que adaptarlo a las nuevas formas de funcionar. Y en solo 30 años ese fenómeno ha tenido lugar. ¿Esto qué nos indica? Que nuestro cerebro se adapta constantemente a los nuevos estímulos y a los nuevos cambios del contexto. Bueno, el cerebro humano tiene un enorme desarrollo, sobre todo en la parte frontal. Esa de ahí. Es una parte absolutamente fascinante. Fue una de las investigaciones que más frustró a Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel neurocientífico, porque decía que meterse en la parte frontal del cerebro era meterse en un bosque del que no se podía salir. Esa parte es la que gestiona gran parte de las funciones que nos humanizaron. Se encarga, por ejemplo, de la creatividad, de la sociabilidad, de la imaginación, de la gestión, de la coordinación de la gestión emocional, de la comprensión de un sinfín de funciones. Y está tremendamente desarrollada en el ser humano. Fíjense, se calcula que representa aproximadamente el 75% del volumen total del cerebro y que genera unos 70.000 pensamientos al día. Y a veces ya hay personas que dicen, sí, ya lo sé, anda que yo no paro de pensar. Pero la mayoría de ellos son subconscientes. Tan solo hacemos conscientes aproximadamente un 20% de los pensamientos que generamos diariamente. Vivimos en el subconsciente. ¿Y a qué dedica nuestro cerebro la mayor parte de su actividad? A la gestión de las emociones. Aquí tienen esta señora, que algunos a lo mejor conocerán, que es Rita Levi-Montalcini, fue neurocientífica, premio Nobel de Fisiología y Medicina, en una época muy dura, ¿no? Porque fue una época también después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y ella, bueno, estuvo trabajando hasta pasados los 100 años, seguía yendo al laboratorio, murió bastante longeva. Y decía que las emociones son el sistema más complejo que nuestro cerebro alberga y el que predomina en nuestra existencia. Y una forma extraordinaria que encuentra el humano de alguna manera reconciliarse con muchos de los aspectos emocionales es precisamente en el contacto con la naturaleza. Volver a la naturaleza es como volver al útero materno. Hemos sido nómadas en contacto con la naturaleza muchísimo más tiempo del que hemos sido sedentarios. Y entonces, para nosotros y para nuestro cerebro, que todavía no se ha enterado que ya no somos nómadas, el estar en contacto con la naturaleza le supone realmente generar y gestionar la sensación de estar equilibrado con su medio interno, y también con el entorno en el que se mueve. También se estimula por los nuevos espacios que pueda encontrar, por las nuevas formas de asentamiento, por la búsqueda de nuevos peligros o de nuevos amigos. También desarrollamos mucho la empatía. Entonces, el aspecto fundamental en la actividad cerebral y el que perdura en nuestra existencia
está en la gestión de las emociones. Bueno, ¿y cómo mantener el cerebro joven? Aquí, bueno, ya sabemos que el senderismo es uno de las claves de ello, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vale. En mi libro Dale vida a tu cerebro representaba algunos aspectos que son esenciales para la salud cerebral y los ponía por orden de prioridad. Uno de los aspectos más importantes es el que está ahí arriba, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es tanto o más importante que la buena nutrición para el cerebro. Y el ejercicio físico, bueno, evidentemente el senderismo es una de las formas reyes y también señalo aspectos como, por ejemplo, bailar o estar en contacto con la música, porque nuestro cerebro responde enormemente a estímulos de tipo musical. Hay un estudio muy reciente que ha demostrado que en niños prematuros que han nacido 6 semanas antes de llegar a término, tan solo la escucha de música, unas composiciones que les hicieron propias, en un mes tenían el mismo desarrollo cerebral que un neonato a término, simplemente por haberle expuesto a la música durante varios minutos todos los días. Bien, pasear al aire libre, evidentemente, la nutrición saludable. Si no, por ejemplo, si no consumimos la grasa adecuada, en el medio plazo lo podemos resentir. Las relaciones sociales afectivas, vivir con un desarrollo espiritual, de alguna manera es el contacto con uno mismo, la parte afectiva con uno mismo, y los retos para el cerebro, precisamente porque es un órgano ávido de estímulos, ávido de cambios, ávido de estar constantemente probándose a sí mismo. Entonces, evidentemente, los retos para el cerebro son fundamentales. Cuando me preguntan, bueno, ¿y dormir bien? ¿Cuántas horas hay que dormir? De acuerdo al Instituto del Sueño en Inglaterra, dicen que entre 7 y 9 horas. Todos decimos, los españoles somos un desastre durmiendo, dormimos de media 20 a 40 minutos menos que el resto de europeos. Y por cierto, las mujeres tienen que dormir un poco más, una media hora más que los hombres. Así que si alguna es remolona, ¿lo puede justificar? Bien. Bueno, ¿cómo rejuvenece entonces el cerebro? ¿Cómo se rejuvenece el cerebro con el ejercicio? Bueno, para empezar, se mejora la respiración de las neuronas. Si hemos dicho que están activas tanto de día como de noche, respiran constantemente. Y entonces la buena oxigenación es una de las formas de mejorar la salud cerebral. También aumenta la formación de nuevas neuronas, con lo cual también tenemos mejor capacidad de aprendizaje, empezando por los niños. Y cuanto más caminamos, más aprendemos. Hay estudios científicos que demuestran que la mayor actividad al aire libre también hace que los niños aprendan mucho mejor. Hubo un estudio que se hizo en Barcelona en el cual se demostraba que los niños que estaban más en contacto en entornos de parques o en entornos cerca de playa o etcétera de costa tenían un mejor rendimiento escolar y aprendían antes, por ejemplo, a hablar y a escribir. Y luego también, por ejemplo, hay algún estudio que demuestra, en particular en los enfermos de Parkinson, que la actividad física en el exterior, en un 57% de los casos, mejora su motilidad y su rendimiento. ¿Por qué? Porque precisamente las personas con una enfermedad como el Parkinson lo que tienen es progresivamente una pérdida también de la coordinación y de la gestión de la motilidad que le hace el cerebro. Con lo cual el exponerse a ejercicio físico, a caminar, etcétera, etcétera, o a bailar, mejora muchísimo la actividad y el rendimiento de los enfermos de Parkinson. Cuando estuve con estos enfermos en la asociación, ellos mismos me dijeron que estaban empezando a hacer clases de baile o a hacer también rutas de senderismo y que se encontraban mucho mejor, que habían incluso mejorado su patología. Evidentemente hay que tener cuidado con el tipo de ejercicios. Ahora también se están poniendo de moda los ejercicios de tipo anaeróbico, por ejemplo en enfermos de Alzheimer, que son ejercicios más a lo mejor de sujetar el peso con los brazos, etcétera, pero eso ya requiere que haya un monitor
que los conozca bien, porque en una persona mayor ponerla a dar saltos pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero también tienen bastante buen resultado los ejercicios anaeróbicos controlados. Bien, y otro aspecto también a tener en cuenta es que en la exploración de nuevos entornos también nos estimula tremendamente la parte memorística, la parte cognitiva, etcétera. Solamente ya no el hecho de hacer senderismo, sino de perderse un poco por la naturaleza. Fíjense que incluso se ha demostrado en un estudio hecho en Reino Unido que tan solo estar 2 horas a la semana sentado en un parque, no haciendo nada, simplemente sentado, equivale a 2 horas y media de ejercicio en mejora saludable o me parece que eran 5 días comiendo frutas y verduras. Tan solo estar 2 horas simplemente sentado en un entorno al aire libre, al exterior. Bien. Entonces, si te puedes perder por ahí, no hay que tener miedo a perderse. Perderse un rato, el cerebro dirá, bueno, ya me encargo yo de esto. O también sentarse en algún sitio a contemplar la naturaleza, en una playa, etcétera, etcétera. Con 2 horitas es suficiente. Bien. Y luego ya por último, hay un aspecto que es bastante novedoso y que bueno, también quería compartir con vosotros. Y es que hay ahora nuevos estudios que demuestran que no solamente nuestros buenos hábitos saludables con respecto al ejercicio, etcétera, son buenos para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Es decir, hay una cierta herencia intergeneracional. Hay un estudio que bueno, se ha hecho primero en ratones, en las cuales tenían un grupo de ratones, papás, los papás, estamos hablando de los papás, los papás les ponían en las típicas jaulitas que tienen un montón de actividad, pueden correr en la noria, etcétera, etcétera, y luego tenían otro grupo de papás que no tenían ningún tipo de actividad ni de divertimento, sino que estaban allí más aburridos que una ostra, ¿no? Bien, pues cuando miraron en la descendencia la capacidad de aprendizaje de los ratoncitos que nacían de los papás muy activos, se observaba que aprendían más rápidamente. Y entonces, analizando el esperma de los papás, encontraron que había una mayor producción de factores de crecimiento que fomentan la producción de neuronas. Es decir, que de alguna manera ya el papá y el tipo de actividad del papá estaba fomentando qué tipo de naturaleza cerebral iba a tener esa criatura. Y bueno, y con respecto a la madre, es absolutamente fundamental el estado fisiológico de la madre durante la gestación. Y uno de los aspectos que más se ha analizado ahora y que más importancia tiene es precisamente el intestino. Los desequilibrios del intestino en el vientre de mamá durante la gestación tienen una influencia enorme en el riesgo de autismo, de trastorno de déficit de atención y hiperactividad y de obesidad en la descendencia. De obesidad también, es decir, aumenta el riesgo de obesidad en aproximadamente un 37% en el niño cuando tiene más de 7 años. Bien, y también la diabetes. La diabetes durante el embarazo también aumenta bastante el riesgo de autismo en la descendencia de la mamá. Entonces, bueno, ya con esto pues doy paso a mi amigo Juan. Aquí me pueden seguir en el blog, tengo un blog en el cual voy colgando las noticias que van saliendo sobre neurociencia, novedades, etcétera, y luego también recetas de cocina neurosaludable y también, bueno, pues en redes sociales, etcétera. Y como decía Jonathan, bueno, pues el nuevo libro va a tener esa portada, todavía no lo he visto, pero bueno, en principio es un libro que pretende también ser una buena herramienta práctica para conocer mejor nuestro cerebro y para mantenerlo activo y fantástico hasta los 120 años, que es lo que vamos a vivir. Muchas gracias.